les traemos una clase súper excepcional a cargo de uno de los instructores que ustedes han venido viendo a lo largo de este curso. Bueno, que realmente inició ayer, pero sabemos que pues, es una persona que siempre nos ha apoyado y ha estado aquí con ustedes, el ingeniero Brian Lara. Él va a ser el encargado de darnos la clase del día de hoy. Pero, sin embargo, antes de que nosotros empecemos con la cátedra del día de hoy, queremos darles las recomendaciones, las cuales son muy importantes para que ustedes puedan tener una clase muy amena y que pues no tengan ninguna dificultad o interferencia al momento de recibirla. Primero, más que todo, asegurarse de que ustedes tengan una buena conexión a red Wi-Fi, preferiblemente que se conecten de una tablet o una computadora. Siempre conectarse, chicos, 5 minutos antes de la clase. También es muy importante utilizar lo que es su nombre real al ingresar. Esto debido a lo que, como se manejan siempre el tema de hacerse los certificados y el tema de la asistencia es muy importante para que ustedes al momento de que se les mande el certificado reciban ese certificado con su nombre tal cual es, ¿verdad? Es como va de la mano, les había mencionado, registrarse. Por favor, chicos, regístrense que nosotros sin su registro no podemos mandarle su certificado. Por recalco, esto es muy importante. Así como también siempre tomar nota de lo más importante o lo que ustedes consideren más importante para ustedes de la clase. Si es necesario, pueden utilizar audífonos. Al momento de nosotros habilitar el chat para que ustedes puedan hacer sus preguntas, va a haber un espacio por ahí. También siempre recuerden ingresar con el micrófono y la cámara apagada. Y bueno, por ahí también tenemos lo que es la clase del día de hoy, como había mencionado, que está a cargo del ingeniero Brian Lara. En este caso tenemos la clase de control regenerativo de la broca en el cultivo de café. Por acá ahorita les vamos a dejar con su instructor estrella, el señor ingeniero Brian Lara. Bienvenido, ingeniero. Hola Nelson, bueno, jóvenes caficultores, mucho gusto. Buenas noches. La verdad que es un verdadero placer, ¿verdad?, estar hoy con ustedes con esta clase, ¿verdad?, el control regenerativo de la broca del café. Ayer iniciamos, ¿verdad?, con estos temas en cuanto a todo, ¿verdad?, de la agricultura regenerativa que estamos enfocados, ¿verdad?, ahora con parte de Nestlé, ¿verdad?, y jóvenes caficultores también, ¿verdad?, encaminados en todo ese sistema, ¿verdad?, en conjunto de ver nuestra finca, no individualmente, ¿verdad?, sino ver todos los componentes que la rodean, todo esto en cuanto a poder disminuir, ¿verdad?, los costos de producción en nuestras fincas de café y sobre todo, ¿verdad?, a tener cafés de calidad, los cuales el mercado, ¿verdad?, está cambiando, estamos viendo de cómo, ¿verdad?, la agricultura se está innovando cada día, cada año, ¿verdad? Estamos viendo cómo salen prácticas nuevas y nosotros, ¿verdad?, como jóvenes caficultores tampoco nos queremos quedar atrás. Así que esta clase de hoy, la clase de control regenerativo de la broca del café, vamos a poder estar ahondando en todo esto, ¿verdad? En cómo poder hacer ese manejo integrado de las plagas, en cómo ver las plagas de importancia económica que tenemos nosotros aquí en Latinoamérica, ¿verdad? En los países productores de café y específicamente aquí, ¿verdad? Nosotros en Honduras. Así que vamos a iniciar con esta clase de hoy. La verdad que es un verdadero placer estar con ustedes esta noche. Y gracias, Nelson, ¿verdad?, por esa introducción. Recuerden siempre, ¿verdad?, eh, registrar su asistencia. Se les va a estar mandando, ¿verdad?, a mitad de la clase el link de asistencia para que no estar interrumpiendo mucho, ¿verdad?, al inicio de la clase, sino que ya tenerlo al momento de que la mayoría de personas están conectadas. Así que vamos a iniciar con esta clase de hoy. Y ayer, ¿verdad?, estuve viendo un poquito, ¿verdad?, de las preguntas, de los comentarios que hacían los jóvenes en cuanto a todo esto, ¿verdad?, que teníamos de las plagas y las enfermedades, ¿verdad? Ayer la ingeniera Rossi nos dio, ¿verdad?, una introducción de todo esto que vamos a estar viendo nosotros en cuanto a lo largo de este curso, de esta semana. Y los objetivos, pues, para esta tarde, noche, identificar las plagas de importancia económica en el café, conocer los diferentes manejos del control integrado de la broca. Ayer ya vimos, ¿verdad? Ya vimos un poco de toda la importancia, la identificación de algunas plagas, de algunas enfermedades que nos mencionaron. Y solo para dejar un poco claro, ¿verdad? Porque vi que la ingeniera Rossi hacía unas preguntas ayer que le compartieran cuáles eran las plagas que ustedes miraban en sus fincas, ¿verdad? De diferentes países. Y miraba que algunos jóvenes estaban poniendo, ¿verdad?, en vez de plagas, ponían algunas enfermedades. Entonces, para dejar un poco más claro de, ¿verdad?, esos términos, la principal diferencia, ¿verdad?, entre una plaga y una enfermedad
es por el agente que la causa. Las plagas pueden ser animales, ¿verdad? Pueden ser plantas, pueden ser eh, algunas bacterias, mientras que las enfermedades, ¿verdad? Siempre van a ser causadas por algunos microorganismos y siempre el agente causal prácticamente va a ser eh, un animal o un insecto en el caso de algunas enfermedades que vamos a tener en nuestra finca de café. Entonces, para que tengamos esa diferencia, ¿verdad? Ahorita específicamente vamos a hablar de las plagas, que en sí van a ser, la mayoría de casos, ¿verdad? Insectos que nos vamos a tener en nuestra finca, ¿verdad? Que nos van a hacer algún daño dentro de nuestro cafetal. Incluso, ¿verdad? Pueden ser algunas plantas que también nos van a afectar económicamente. Entonces, identificar estas plagas de importancia, ¿verdad? Para ver cómo vamos a ir aumentando nuestra productividad dentro de la finca. Aquí podemos ver, ¿verdad? El triángulo de las plagas y las enfermedades. Esto siempre, ¿verdad? Se va a ver relacionado. Entonces, ahí es cuando a veces entramos en algunos conflictos, ¿verdad? De poder entender estos términos. Por eso les explicaba en la anterior, ¿verdad? De cómo poder diferenciar esto. En el triángulo de las plagas y las enfermedades siempre vamos a tener, ¿verdad? Nuestro medio ambiente, el patógeno y el hospedero. En nuestro caso, el hospedero, ¿verdad? Siempre va a ser nuestro cultivo de café muchas veces. Y lo importante también, ¿verdad? El individuo, ¿verdad? Que está albergando a estos insectos que nos van a causar posteriormente, ¿verdad? Algún daño o alguna enfermedad. Pues el ambiente aquí lo tenemos, que es el espacio en el que se desarrolla la vida de distintos organismos. Igual es la vida donde tenemos nuestras plantas, ¿verdad? Es la vida, el ambiente que tenemos dentro de nuestra finca. Y el patógeno, que es el organismo que nos puede alterar fisiológicamente, ¿verdad? Los humanos a las plantas o los animales. Entonces, observando un poco aquí este triángulo, ustedes como nos pueden ir comentando, ¿verdad? Y más adelante vamos a poder ver los comentarios. ¿Qué creen de todo esto que nosotros como seres humanos, como dueños de nuestra finca, como capataces de nuestra finca, podemos ir modificando, podemos ir cambiando a modo de reducir la sobrevivencia de este patógeno? Entonces tenemos el ambiente favorable, el hospedero susceptible y el patógeno, ¿verdad? Virulento. Entonces, ¿qué creen nosotros? ¿Qué prácticas podemos ir haciendo nosotros para poder ir disminuyendo, ¿verdad? El ataque de estos patógenos. Y en todo esto, ¿verdad? Es donde la agricultura regenerativa, donde este control regenerativo de las plagas, lo vamos a ir encaminando, vamos a irlo llevando a ese camino de poder disminuir, ¿verdad? Con prácticas adecuadas, con prácticas regenerativas, la disminución de estos patógenos dentro de nuestro cafetal. Aquí tenemos, ¿verdad? Algunos tipos de plagas que podemos encontrar dentro de nuestra finca, del medio ambiente, ¿verdad? Que podemos tener ya sea alrededor o dentro de la finca. Tenemos las plagas constantes, que es aquella, ¿verdad? Que se da en un parásito obligatorio del café, en este caso el café, ya sea, ¿verdad? Por ese medio de alimentación que tiene. Entonces, una plaga, ¿verdad? Que vamos a tener constante, que específicamente se alimenta del fruto del café. Vamos a tener aquí, ¿verdad? Un ejemplo claro que es la broca. Tenemos la plaga de irrupción, que son las que atacan, ¿verdad? Cierto tiempo, basado en condiciones climáticas. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Tenemos algunos ataques de algunos grillos, de algunos saltamontes, que diferentes, ¿verdad? Por condiciones climáticas, muchas veces por un verano excesivo o por lluvias excesivas, ¿verdad? Podemos tener algún ataque de estos diferentes insectos. Tenemos una plaga de bajo nivel, que son las plagas que siempre se encuentran, ¿verdad? En la finca, pero en poblaciones, ¿verdad? Que no son muy significativas. Muchas veces podemos tener, ¿verdad? Algún ataque de zompopos que tenemos en nuestra finca, pero son a niveles, ¿verdad? Muy bajos que prácticamente no tienen algún efecto, ¿verdad? Económico o significativo en nuestra cosecha del café. Tenemos plagas claves también, que son especies de insectos que en forma persistente, ¿verdad? Año tras año se presentan en poblaciones altas. Aquí también, ¿verdad? Podemos tener en este caso de que en Honduras tenemos el grillo indiano, ¿verdad? Que actualmente por el cambio climático que tenemos, por el aumento de las temperaturas, entonces el ciclo de vida de todos estos insectos, ¿verdad? Se nos acelera y ya se vuelve una plaga clave, ¿verdad? En nuestra finca de café. Tenemos un ejemplo a nivel nacional que pasó en Honduras, que fue con la plaga del gorgojo del pino también, que por el aumento, ¿verdad? De las temperaturas, tuvimos una proliferación, ¿verdad? De esta plaga que aumentó rápidamente. Siempre había estado, ¿verdad? Dentro de los pinos, dentro del bosque de Honduras, pero al aumentar las temperaturas, pues ella vino y aumentó, ¿verdad? Su reproducción hasta poder crear, ¿verdad? Eh, que tuvo que el gobierno ya hacer prácticas para poder controlar, ¿verdad? La diseminación de esta plaga en todo Honduras, porque nos podía dejar sin bosque. Y tenemos las plagas vectores,
que son las que no realizan un daño directo, pero transmiten enfermedades a los hospederos. Entonces pueden ser algunas plagas, ¿verdad? Como tenemos eh, la cochinilla, que después pueden venir, ¿verdad? Ataques de virus a a nuestro cafetal. Entonces tenemos que ir viendo qué tipo de plaga tenemos y así también, ¿verdad? Hacer el control, porque no vamos a estar matando muchas veces esta plaga, ¿verdad? De bajo nivel como los zompopos. Si estamos atacando este y tal vez tenemos la broca a niveles altos. Entonces, ir viendo las prioridades, ¿verdad? De qué plaga o en qué tiempos hacer el control también, según las condiciones climáticas o la persistencia o cuando encontremos esta plaga dentro de nuestro cafetal. Entonces, ir importante conocer, ¿verdad? El tipo de plaga que tengamos, conocer también el ciclo, ¿verdad? Biológico que esta plaga o que este insecto pueda tener para ir viendo en qué etapa podemos interrumpir, ¿verdad? Su ciclo para poder evitar, ¿verdad? Que esta sobreviva o siga proliferando dentro de nuestro cafetal. Tenemos, miren, aquí en Honduras, las principales plagas, ¿verdad? Ayer ya las mencionaban. Aquí tenemos, ¿verdad? Otro para recordárselos, que estas mismas plagas, ¿verdad? Casi son a nivel mundial o a nivel de las zonas cafetaleras, ¿verdad? De América, que las tenemos y son de bastante importancia. Tenemos la broca, ¿verdad? El fruto del café. Y tenemos la imagen, que es una, ¿verdad? De mayor importancia porque directamente nos afecta el grano de café, que es el producto, ¿verdad? Que actualmente comercializamos. Entonces, por eso es la mayor importancia, ¿verdad? Porque cada año se registran, ¿verdad? Que por esta plaga se disminuyen, ¿verdad? Hasta más de $500,000 que nos disminuye la rentabilidad muchas veces de nuestro cultivo, ¿verdad? Entonces es de bastante importancia porque el ataque severo nos daña eh, directamente el grano de café, nos puede dañar, ¿verdad? Prácticamente un lote que tengamos de café. Igual vamos a tener un café de mala calidad al momento de tener este daño, ¿verdad? Primarios que nos van a salir al momento de poder querer comercializar nuestro café, ya sea internamente o exportarlo, ¿verdad? Entonces nos va a dañar directamente el bolsillo del caficultor, del productor, ¿verdad? De café. Tenemos el grillo indiano, como les mencionaba, ¿verdad? Esta plaga que en los últimos años ha estado atacando bastantes departamentos de nuestro país. Hemos tenido casos bastante severos en Comayagua, aquí en Honduras, por el aumento de las temperaturas, ¿verdad? Por las personas que actualmente quieren tener sus cultivos, ¿verdad? Sin sombra, sus cafetales a cielo raso, como decimos nosotros aquí. Entonces, el aumento, ¿verdad? De estas condiciones óptimas que hacen que el grillo pueda proliferar más y acelerando su ciclo de vida aquí. Tenemos nemátodos también, ¿verdad? Ya mencionaba Rosy ayer que teníamos esta variedad, ¿verdad? El parainema, ahí de su nombre, ¿verdad? Que es del departamento del Paraíso y tolerante a los nemátodos. Entonces ahí viene la palabra parainema, ¿verdad? Esta variedad que sacó el ICAFE, que es tolerante a los nemátodos, ya que en ese departamento, ¿verdad? Se ha hecho un estudio y se ha llegado a la conclusión, ¿verdad? Que tenemos esos suelos ahí por su morfología, por todo su su composición, ¿verdad? Son bastante altos en nemátodos. Entonces, esta variedad específicamente parece departamento, pero gracias a sus buenos rendimientos, ¿verdad? A su tolerancia a la roya, ha sido pues distribuida por todo Honduras y también, ¿verdad? Se está viendo que ya en otros países también está siendo sembrada. Tenemos la gallina ciega, ¿verdad? Otro insecto que también nos causa algunos daños, ¿verdad? Dentro del café, principalmente, ¿verdad? En etapas de plantilla, cuando estamos sembrando nuestras plantas que las traemos de vivero al campo definitivo, que nos daña, ¿verdad? Nuestras raíces. El barrenador del tallo también, que ya Rosy ayer lo mencionaba, la cochinilla aérea y el minador de la hoja, que ya adelantito vamos a ir viéndolo, pero nos vamos a centrar en esta plaga, ¿verdad? En esta plaga de la broca del café esta tarde para poder ver, ¿verdad? Todo ese ciclo que tiene, para ver cómo lo podemos controlar y cómo hacerlo de una manera regenerativa. Tenemos aquí, miren, la broca del fruto del café y pues tenemos Ampey, que es la plaga de mayor impacto económico. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? La morfología de ella es un insecto bastante diminuto y vamos a ir viendo cómo es que nos va haciendo este daño en nuestro cultivo.
Aquí tenemos el ambiente, miren, como ya les mencionábamos, el ambiente hace nido en el grano presente en el suelo después de la cosecha y favorece el patógeno por las temperaturas altas. Que esto va a ser, ¿verdad? Que la hembra es la única que tiene la capacidad para poder entrar al grano. Entonces, vamos a tener que ver cómo controlamos a, a estas hembras, ¿verdad? Igual estas hembras pueden poner sus huevecillos, ¿verdad? Sin la intervención del macho. Entonces, también es importante, ¿verdad? Que ese control se centre más en, en el género, ¿verdad? Del patógeno que sean las hembras. Tenemos el patógeno que quita la broca y el hospedero que tenemos es el fruto del café. Entonces vamos a ver cómo podemos controlar este ciclo, ¿verdad? De esta plaga para poder hacer un control óptimo y regenerativo y sobre todo, ¿verdad? Cuidar el bolsillo de nosotros como caficultores. Miren los principales estadios para que podamos ver, ¿verdad? La broca tiene una metamorfosis completa, ¿verdad? Su ciclo puede durar de 24 a 45 días. Actualmente, ¿verdad? Por las temperaturas que tenemos, que están aumentando, ¿verdad? En las zonas cafetaleras también, ¿verdad? Se ha llegado a tener un rango de su ciclo de vida de unos 30 días. Entonces, tenemos un mes, ¿verdad? Para poder cortar ese ciclo para que la diseminación vaya disminuyendo dentro del cafetal. Entonces, el daño lo inician las hembras adultas, como les mencionaba, ¿verdad? Al perforar el fruto con fines de alimentación y ovipositan, ¿verdad? Sus huevos y posteriormente emergen las larvas junto con los adultos. Entonces, si vemos, ¿verdad? Dentro de un grano de café, vamos a tener eh, uno, dos o hasta tres ciclos, ¿verdad? Se han podido contabilizar dentro de una misma planta de café, ¿verdad? En diferentes granos. Eh, y aquí vemos, ¿verdad? Que junto a los adultos, que son los encargados de distribuirse, ¿verdad? Dentro del fruto. Entonces, siempre vamos a ver el ataque, ¿verdad? De la broca del café. Como sabemos, ¿verdad? El café es dicotiledóneo, que tiene dos granos. Entonces, una hembra siempre va a estar en un grano esperando que la siguiente generación, ¿verdad? Se pueda eh, trasladar al siguiente granito que tenemos ahí dentro del mismo fruto. Aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo inicia la etapa en huevo de 5 a 15 días. Tenemos la etapa de larva de 10 a 26 días. La prepupa, ¿verdad? Desde aquí donde ella ya va cambiando, ya se va pareciendo más al adulto, que solo está en este estadio, ¿verdad? Aproximadamente 2 días. Aquí está cambiando ya de su color blanco, está cambiando a un color más amarillento. Luego cambia aquí, ¿verdad? A otro color amarillento y hasta que se convierte en un característico, ¿verdad? Color negro, muy parecido, ¿verdad? A los gorgojos que tenemos en algo otros granos como el frijol o el maíz, ¿verdad? Entonces, la gente a veces allí dice, no, tenemos gorgojos en el cafetal, que verdaderamente, ¿verdad? Es la broca. Aquí tenemos las principales características. Eh, los machos, ¿verdad? Son más pequeños, de 1.2 milímetros de largo, que las hembras que pueden llegar, ¿verdad? Hasta 1.7 milímetros de largo y no vuelan, ¿verdad? Al emerger. Entonces es importante conocer, ¿verdad? Estas características de que la única, ¿verdad? Que puede volar en este caso, ¿verdad? Pero no es un vuelo muy alto. Lo que hace la broca, la hembra, al momento de que ella se eleva, ¿verdad? Se puede elevar hasta 1.2 o 1.5 metros de altura y lo que hace ella es buscar una corriente de aire que la pueda como empujar, ¿verdad? Ella se eleva verticalmente y hacen que la corriente de aire las pueda llevar, ¿verdad? Hacia otra planta de café. Entonces ya no tienen la capacidad, ¿verdad? De un vuelo como tan constante de poderse trasladar de una planta a otra, sino que necesita, ¿verdad? El aire o las corrientes de aire que están dentro de nuestro cafetal. Entonces es importante ir viendo, ¿verdad? También la geografía o que tengamos dentro de nuestra finca, ¿verdad? Si la tenemos en pendiente, si la tenemos en una planicie o tenemos algunas corrientes de aire, ¿verdad? Que muchas veces cerca de los ríos tenemos corrientes bastante frescas que pueden ayudar a que esta plaga se pueda diseminar más rápido. Entonces, también es importante que si nosotros hacemos este control, ¿verdad? O bueno, vamos a ir viendo un poco más adelante el trampeo, que también lo hagamos a una altura idónea, ¿verdad? Para que la hembra pueda caer. El macho no tiene la capacidad. El macho solo se va a andar moviendo de una planta a otra o de una rama a otra, ¿verdad?
pero nunca va a tener la capacidad como de volar de una planta a otra. Él no tiene la capacidad de volar, solo de caminar entre las bandolas del café. Y ya pues si tenemos plantillas puede pasar de una planta a otra, pero necesita moverse de una rama a otra o bajar, ir al suelo y volver a subir a otra planta. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo podemos controlarlo. Miren la perforación del fruto, entra, ¿verdad?, por la parte de la corona o por el lápiz, una duración de 6 a 7 horas aproximadamente para poder llegar hasta el interior del grano del café. Es importante que ustedes vayan anotando estas pequeñas características porque más adelante van a poder ver por qué se hace el diferente control cultural, el diferente control biológico, ¿verdad? En diferentes días o en diferentes etapas del estadio de esta broca, del ciclo biológico de esta plaga. Entonces, una broca hembra, ¿verdad?, puede colocar hasta 70 huevecillos en una sola generación. Entonces, imagínense la relación de aquí, de estos 70 huevecillos, la relación, ¿verdad?, también que hay entre estos huevos que ponen, dependiendo, ¿verdad?, las temperaturas que tengamos, pero últimamente, ¿verdad?, por el calor, por el aumento de la temperatura, ¿verdad?, tenemos una relación de 13 a 1, o sea que por cada 13 hembras nos nace un macho. Entonces, imagínense, y la que tiene la capacidad de reproducirse, ¿verdad?, ya sea sin el macho, lo puede hacer la hembra también. Entonces, es importante ir viendo por qué el control es específico para poder detener, ¿verdad?, el ciclo de esta plaga, prácticamente controlando solo a la hembra. Aquí tenemos, ¿verdad?, donde está perforando ya. Ya vamos a ver internamente el fruto. Tenemos una imagen más adelante para que puedan ver cómo es que va haciendo ese canal, ¿verdad?, para poder llegar al grano de café. Miren la broca del café aquí, ¿verdad? Los daños ocasionados en el campo se destacan los siguientes. Tenemos, ¿verdad?, porque es de la importancia económica que tenemos nosotros, principalmente por la caída del fruto, que este se hace, ¿verdad?, cuando está perforado y no tiene una consistencia adecuada. ¿Qué pasa? Es cuando tenemos, ¿verdad?, ciclos eh, en este tiempo, ¿verdad?, que tal vez la floración se nos retrasó un poco. Vimos al principio que los primeros granitos que salían de nuestras plantas de café ya estaban siendo atacados por la broca. ¿Por qué? Porque como se nos atrasó un mes, el ciclo de ella también, ¿verdad? Estos insectos son inteligentes al principio. Ellos sienten las primeras lluvias. También ellos, ¿verdad?, se refugian en los granos de café que muchas veces hemos dejado en el suelo. Y al momento de sentir de que ellos, ya que la humedad relativa ha aumentado después de las lluvias y sale el sol, ellos vienen y van buscando esos granos, ¿verdad?, que se van formando en nuestra finca. Por eso es que ahorita que en Honduras, que tuvimos prácticamente un mes que se nos retrasó las lluvias, las primeras infestaciones, ¿verdad?, de los granos que venían saliendo estaban infectados, ¿verdad?, o estaban infestados de la broca del café. Tenemos reducción del peso del fruto perforado, que no se cae. Muchas veces, ¿verdad?, también tenemos algunas variedades que son eh, bastante resistentes o tolerantes, ¿verdad?, a las lluvias, que su fruto de café es un poco más duro al momento de cortarlo, permanecen, ¿verdad?, más tiempo al momento de madurarse, pueden quedar, ¿verdad?, en la planta del café. Entonces, este no se cae, pero también, ¿verdad?, su peso se va a ver reducido al momento que él no termina, ¿verdad?, de poder completar o de poder madurar de una manera adecuada. El aumento de los costos de producción, ¿verdad?, en el caso que se separe el fruto brocado, si tenemos, ¿verdad?, este daño en, en nuestra café, ¿verdad?, al momento ya de verlo secado, imagínense, invertimos, ¿verdad?, y tal vez el cortero no le puso atención al momento de cortar el café y colocó el maduro, el verde y todo, ¿verdad?, en la misma canastilla que ellos andan recolectando el café. Entonces ahí podemos ir esos granos brocados, ¿verdad?, que el cortero no se fijó. Entonces pueden ir ahí y hemos hecho todo el beneficiado del café, lo trillamos, lo secamos y ya al momento de poder hacer como la venta de este café, nos sale nuestro café brocado, pues se llama a tener bastante reducción, ¿verdad? Al momento de producir, de venderlo, un castigo en el precio o para poder completar las 100 libras de café, ¿verdad? De comercialización, ya sea café oro o café pergamino seco, pues estos granos de café nos va a pesar menos y vamos a necesitar más fruta para poder completar esas 100 libras. Entonces ahí nos vamos a ir viendo afectados económicamente. Una de las principales daños también que nos va a ocasionar, como les mencionaba, es la calidad del café, lo que reduce el valor de la venta.
permite entrada también, ¿verdad?, de otros microorganismos. Entonces aquí ya nos podemos tener un grano de café tal vez que por fuera no se ve muy maduro, pero por dentro ya lo podemos tener, ¿verdad? Algunas reacciones químicas de oxidación. Ya vamos a poder tener algunos fenoles y ya pues un café con fenol prácticamente cuesta comercializarlo. Un café con fenol bastante castigado en su precio, que también, ¿verdad? Por esta plaga pueden entrar algunos hongos al grano de café, los cuales nos van a hacer que esa fermentación se acelere y tener granos dañados. Y pues aquí modifican el sabor y el aroma de la taza, que ese fenol no hay catador, ¿verdad? Que no lo pueda identificar muchas veces, ¿verdad? Ese sabor que tenemos tan fuerte, ¿verdad? Tan penetrante al momento de probar un café. Miren, importante también aquí el registro de la floración, ¿verdad? Esto es bastante, creo que ahora ya se ha visto en varias ocasiones, pero aquí tenemos, ¿verdad? ¿Por qué es importante tener atención en esto? Porque es importante y recalcamos, ¿verdad?, que ustedes como jóvenes caficultores eh, tengamos ya ese hábito, ¿verdad?, de ir tomando nota cuándo fue la lluvia, cuándo empezó a florear nuestro cafetal. Eh, Miren que tal vez se vino una lluvia espontánea, ¿verdad?, que tal vez no está en la época de invierno que tenemos nosotros, pero importante tomar esa nota, ¿verdad?, de cuándo tenemos las primeras lluvias y cuándo se ve marcada, ¿verdad?, nuestra floración dentro del cafetal. Entonces, mire, aquí tenemos, vamos a hacer un ejemplo práctico. Pues en Honduras, ¿verdad? Normalmente, ¿qué decimos? Esperamos las aguas, al agua como agua de mayo. Tenemos las primeras lluvias, ¿verdad? Aquí en la época de mayo, junio. Entonces, pongámosle que tuvimos aquí en esta semana del 12 de junio, un día miércoles. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que es la semana 24, que la tenemos aquí de la fecha del 9 al 15. Entonces, el 12 está en medio, de la semana 24. Entonces, nuestro control, miren, aquí dice época para realizar, ¿verdad?, con mayor cuidado la evaluación de la broca del café. Entonces, si tenemos esta C, aquí sería, si tuviéramos ya la floración buena, ¿verdad? Empezaron las lluvias en mayo, tal vez tuvimos una o dos floraciones, la tercera floración que fue la ideal, la más fuerte, entonces la tenemos anotada aquí. Miren, del 7 al 6 de octubre, ¿verdad? Vamos a tener la época para realizar un mayor cuidado en la evaluación. Entonces aquí tenemos que estar como nosotros, ¿verdad? En esa época. ¿Por qué? Porque vamos a ver el ciclo de maduración, ¿verdad?, que tiene nuestro café. Y es aquí, ¿verdad?, donde va a estar nuestra fruta, ¿verdad?, con una consistencia que le va a llamar más la atención, ¿verdad?, a la broca, y va a ser más fácil, ¿verdad?, al momento de que va a entrar al fruto de café, que prácticamente van a ser como 120 días, ¿verdad?, después de la floración. Entonces, importante, ¿verdad? ¿Por qué llevar este registro? Miren, de floración. Determina a partir, ¿verdad?, de la fecha de floración cuando hay mayor emergencia de broca. Determina también los periodos críticos de ataque de la broca. Esto es unos 120 días después de la floración principal. Realizar también el monitoreo para evaluar la infestación y la posición, ¿verdad?, que está la broca dentro del grano de café. ¿Por qué es importante la posición? Ya vamos a ver, ¿verdad? Si nuestra broca todavía no la encontramos en el centro del grano, pues podemos hacer controles biológicos, ¿verdad? Pero si ya nuestra broca está integrada o ya se está dentro del grano de café, va a ser muy difícil, ¿verdad?, hacer un control biológico en sí. Tenga en cuenta, ¿verdad?, que los registros de las lluvias, al inicio de la temporada de lluvia, hay mayor emergencia de las brocas de los frutos. ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? Porque muchas veces dejamos frutos de café en el suelo. Ellos al momento de sentir la lluvia, la broca, ¿verdad?, tiene sus diferentes sentidos y vas a ver que si viene alguna escorrentía o alguna tormenta fuerte, este grano de café va a ser arrastrado, ¿verdad? Va a ser llevado tal vez a, a las correntías que tenemos dentro de la finca, terminar en una quebrada en un río y pues prácticamente se va a ahogar. Entonces, la broca al sentir estas primeras lluvias sale del grano que quedó en el suelo y busca, ¿verdad?, cómo refugiarse dentro de la planta de café o cómo refugiarse en alguna planta hospedera que tengamos ahí dentro de la finca. Y aquí también, ¿verdad?, nos va a determinar el tipo de control que vamos a realizar. Esto, ¿verdad?, es información del CENICAFE que nos da estas recomendaciones de por qué es importante llevar ese registro de floración en nuestra finca.
Aquí tenemos, miren, como les decía, es importante, ¿verdad? Ese muestreo que vamos a hacer, tomando en cuenta, ¿verdad? El, la época de floración que tenemos. Entonces, para poder hacer este muestreo, aquí tenemos, ¿verdad? Que tengamos nuestra parcela de café, la vamos a segmentar, ¿verdad? En diferentes lotes. Ya puede ser el lote de la Lomita, el lote de la Vega, el lote tal vez de Liquidámbar, si tenemos un árbol aquí, el lote del mango, si tenemos algún mango por ahí. Entonces, vamos a segmentar este lote, ¿verdad? Dividirlo. Muchas veces tenemos ya este lote, pues lo sembré en el 2015, este lote es del 2018 y vamos a tener diferentes etapas de nuestro cultivo del café, de diferentes años. Entonces, así tenemos que hacer nuestro muestreo también. Muestreo, ¿verdad? Para determinar este grado de infestación que tengamos. Esta es una recomendación que nos hace el ICAFE aquí en Honduras, ¿verdad? De poder evaluar, em, ya sea unos de cada lote, ¿verdad? Poder determinar unos 5 puntos o unos 10 puntos, ¿verdad? Dentro del lote. En cada punto que tomemos en cuenta, digamos, aquí tengo punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Termino por acá. Y en cada punto, ¿verdad? Vamos a tomar unas 5 plantas de cada lado, 5 plantas a la izquierda, 5 plantas a la derecha, dependiendo cómo estén nuestros surcos, ¿verdad? Si están en curvas a nivel, pues tomaríamos aquí, viendo la pendiente que va para acá, pues sería aquí transversalmente a la pendiente. Entonces escogeríamos, ¿verdad? Nuestros surcos aquí, y escogemos nuestras 5 plantas y vamos a hacer la determinación, ¿verdad? De 10 plantas y 10 puntos que tomamos aquí, y vamos a tomar unos 100 granitos de café que vamos a tener al momento de tomar 10 puntos por 10 plantas, pues vamos a tener, ¿verdad? Aproximadamente unos 100 granos de café. Lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Que de esos granos podemos hacer un conteo también de, de ver de cuántos granos de café nos están siendo infectados o miramos el puntito ahí o el ojito, ¿verdad? O podemos observar muchas veces la broca que está fuera del grano. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Una ecuación bastante fácil para poder ver el porcentaje basado en 100 granitos. Entonces vamos a ver los frutos brocados, la FB, frutos brocados por 100 entre los frutos totales, ¿verdad? Que tengamos. Entonces aquí si cogimos 100 frutitos hacia al azar y vimos que tal vez de estos eh, frutos nos salieron unos 10 granos, ¿verdad? El umbral crítico para nosotros aquí, ¿verdad? Sería el 5%. En el 5% ya podemos venir nosotros a hacer un trampeo o hacer un control biológico, ¿verdad? Porque ya nos va a afectar bastante la parte económica de nuestra producción. Entonces aquí, ¿verdad? Si tenemos unos de 5 a 10 granitos, pues hacemos ahí el porcentaje y vamos a tener una infestación, ¿verdad? Ahí de un 10 a un 5% y, ¿verdad? Vamos a determinar estos puntos aquí. Es importante, ¿verdad? Poderlo hacer, como les dije, en diferentes lotes, por lo menos, mínimo, 5 puntos, ¿verdad? 5 puntos por cada lote para poder tomar estas muestras de 10 plantitas dentro de cada lote, dentro de cada punto. Entonces, si tienen preguntas, pues vamos a irlas contestando, porque aquí siento, ¿verdad? Que es bastante un tema un poquito matemático que tenemos que tener en cuenta para poder sacar esta determinación. Hay diferentes métodos también, ¿verdad? Que viene la persona y cuentan, digamos, vengo yo y escojo el estrato medio de nuestra planta de café, cuento cuántos granitos tiene toda la bandola y cuento, ¿verdad? Dentro de esos granitos totales, cuántos granos me salieron con broca, ¿verdad? Sin necesidad de cortarlos. Solo los contamos. Una bandola puede tener 150, 120 granos y miramos, ¿verdad? Que tienen una infestación tal vez de esos, hay unos 5 o 10 granitos también. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Eh, y contamos el total igual de unas 10 a 20 plantas dentro del lote y sacamos la media, ¿verdad? De los granos totales que había y los dividimos también entre los granos infectados, entre los granos totales y lo multiplicamos por 100 para sacar un porcentaje. Entonces, siempre va relacionado, ¿verdad? El porcentaje, pero si nos pasa de un 5%, definitivamente tenemos que hacer un control para poder disminuir, ¿verdad? Esa concentración de ataque que tenemos dentro de nuestro cafetal. Aquí les muestro, ¿verdad? Un poquito de cómo es la maduración de nuestro grano de café y en qué momento, por qué esos 120 días, 90 días a 120 días es el punto clave para poder atacar la broca.
el punto clave, que nosotros llevemos ese registro de la floración para poder hacer un control, ¿verdad?, más eficiente, y pues a esa eficiencia es la que le apunta la agricultura regenerativa, ¿verdad? En poder hacer disminución de químicos, en poder hacer disminución, ¿verdad?, de todos estos agentes químicos para controlar insectos, para poder mantener, ¿verdad?, una mejor biodiversidad dentro de nuestra finca de café. Entonces, aquí tenemos, miren, cómo va desarrollándose nuestro fruto de café. Aquí ya tenemos un café pintón, decimos nosotros, y ya, ¿verdad? Más de 4, 5 meses, 6 meses, ¿verdad? Que tenemos ya nuestro fruto maduro. Y en este ataque, ¿verdad? Aquí donde está la broca más susceptible, porque este grano todavía está verde. Este grano todavía, ¿verdad? Su, su pulpa es bastante fuerte y la broca no tiene la capacidad de poderla penetrar. Entonces, cuando está aquí ella buscando su alimento, y buscando frutos maduros, ¿verdad? Para poder centrar, pero no tiene la capacidad de poder romper estos frutos verdes. Sí va a hacerlo, pero le va a costar bastante. Muchas de ellas van a morir en ese momento. Tal vez aquí se nos venga una lluvia torrencial que también puede matar también bastantes. Pero aquí es importante, ¿verdad? Cuando la plaga está en desesperación por comida, es donde nosotros podemos hacer el mejor manejo. Entonces, la aplicación después de 150 días de floración es la principal, ¿verdad? Para broca, porque todavía no está protegida en el interior del fruto. Entonces aquí la tenemos bastante susceptible a cualquier control que le podamos hacer nosotros. Y pues uno de los principales, ¿verdad? El que más es recomendado es poderlo hacer con atrayentes, ¿verdad? Poder hacerle con trampeo, que ya lo vamos a ver un poquito adelante. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es confundir a esta plaga con los diferentes aromas o reacciones químicas que hace el fruto del café, que en madurar, ¿verdad? Ella expulsa diferentes químicos, diferentes olores que son atraídos por la plaga. Entonces nosotros vamos a simular estos olores para que la broca de café pueda caer, ¿verdad?, en esta trampa y pues vamos a ir disminuyendo su población. Mira, aquí tenemos la broca del café, los tipos de control que podemos hacer. Como ya les decía, ¿verdad?, el control cultural, que es el recomendado, ¿verdad? El control cultural, pues un buen control de malezas, la recolección de todos los frutos del suelo, la pepena y la repela, ¿verdad? Que hacemos nosotros, recolectar los frutos que quedaron en el suelo para evitar que sean hospederos también de nuestra planta de café. Imagínense si ustedes quieren hacer esto, recoger los frutos del suelo que están, ¿verdad?, ahí en la plantación, pero tienen aquel montón de malezas, la finca tal vez está con aquel monte casi a la misma altura del café, va a ser casi imposible, pues, de poder hacer esta recolección de los frutos. Y cualquier persona que usted quiera poner a que le realice ese trabajo le va a decir, no, mejor primero chapeen y luego voy a entrar a recoger los frutos de café que han caído al suelo. Entonces, ven cómo todo esto, ¿verdad? De esto se trata la sinergia de la agricultura regenerativa, de ver qué cosa, qué prácticas vamos a ir haciendo nosotros en conjunto para poder facilitar todas estas prácticas que al final, ¿verdad?, nos van a poder llevar a ser a un joven o un caficultor diferente que está haciendo cada práctica en el tiempo ideal, de manera adecuada y sobre todo cuidando y respetando el medio ambiente. Entonces, si queremos hacer la recolección del fruto, pues antes hay que tener nuestra finca bastante limpia, con cobertura siempre, ¿verdad? Porque nos va a ayudar a poder también disminuir la erosión, pero a una altura adecuada, ¿verdad? Que los trabajadores o también estas prácticas de pepena y repela se puedan hacer ideales en nuestra finca de café. Tenemos también, ¿verdad?, recoger los primeros frutos perforados de la broca de café. ¿Qué es lo que pasó? Si yo siento que la primera floración que tuvo la planta de café, tengo bastante frutos precoces, ¿verdad?, que están madurando. Muchos productores, ¿verdad? Aquí en Honduras, pues, hacen el primer corte y quitan todos estos granitos. Y muchos productores dicen, no, hay que ir a tocar la finca, hay que ir a meterse a la finca, ¿verdad? Antes de que empiece la temporada, porque ellos dicen, ya quitándole estos primeros granitos, la planta se estimula, ¿verdad?, a poder madurar los otros frutos que vienen con época, pues con la floración ya fuerte que tuvimos. Entonces, al quitar estos primeros frutos también, ¿verdad?, estamos quitando esos primeros granos hospederos, ¿verdad?, de broca de café. Tenemos el control etológico que va a ser el trampeo. Ya vamos a utilizar, ¿verdad?, aquí diferentes tipos de alcoholes, ¿verdad?, para poder atraer a las hembras de la broca. El control biológico, que lo podemos hacer con microorganismos.
Y también tenemos también que podemos utilizar controladores biológicos, el control botánico, el extracto de crisantemo que vamos a ver, y pues el control químico. Todavía en Honduras, ¿verdad? No tenemos ninguna molécula que sea recomendada para poder hacer este, este control. Así que si usted hace estos 4 prácticas anteriores, pues no va a tener eh, necesidad de poder realizar un control químico. Ya está un poquito, ¿verdad? La pepena, la repela, como les decía, de poder quitar estos granos que ya están secos, que están brocados y están siendo hospedantes para la broca del café. La pepena, imagínense si aquí este productor no tuviera limpio su finca de café, estuviera montada, todos esos granitos de café estuvieran escondidos y al momento de que le salga su cosecha, pues todas estas brocas van a ir caminando, ¿verdad? A poderse subir al árbol y poder infectarles, eh, perforar los diferentes granos. Entonces, haciendo estas prácticas, ustedes pueden disminuir, ¿verdad? Alguna experiencia que tuvimos, bueno, en campo, ¿verdad? En el departamento de La Paz, productores, ¿verdad? Que tenían tal vez su infestación de un 30, un 25%, haciendo esta práctica 2 años consecutivos, bien hechas, puede disminuirlo, ¿verdad? Hasta un 5, un 3%, haciendo esta práctica solamente de control cultural que podemos hacer dentro de nuestra finca de café. Aquí tenemos el trampeo, creo que también, ¿verdad? Es bastante conocido. Aquí tenemos el atrayente, ¿verdad? Que se usan 2 diferentes tipos de alcohol, etanol y metanol, para poder atraer. Y pues se le echa un colorante, ¿verdad? Para que no pueda algún niño o alguna persona podérselo tomar. Entonces se, se pone un colorante para poder también, ¿verdad? Disminuir que alguien pueda intoxicarse con esto. Entonces las trampas se colocan, ¿verdad? Después de la cosecha. Ahorita jóvenes, ya que en Honduras pues estamos terminando la cosecha, se cierra en el mes de marzo, abril, y aquí es cuando empezamos el trampeo, ¿verdad? Cuando nuestra finca de café se quedó con algunos granitos caídos, no tenemos em, frutos en la planta, no tenemos todavía floración, entonces ahorita la ponemos y en promedio, ¿verdad? Se manejan unas 16 trampas, ¿verdad? Entonces sería una trampa por tarea, un total de 16 por manzana, que nos va a estar atrayendo las brocas que tengamos dentro del cultivo. Importante también, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, ingeniero, mire que puse trampas, pero más bien se me ha llenado un poco más la finca. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros hacemos este control, pero el vecino no lo realiza. O muchas veces el productor solo lo puso en un lote que él tiene en producción, pero tal vez tiene un lote abandonado de 2, 3 años que no le da mantenimiento, solo lo manda a chapear y ahí tiene el hospedero, ahí tiene todo aquel montón de hospederos, ¿verdad? De broca, que él al momento de poner una trampa, pues la broca trata a la hembra de cómo llegar, ¿verdad? Pensando que hay frutos maduros ahí, por la reacción que hace el grano al madurarse, y libera estos diferentes aromas, ¿verdad? Como los alcoholes. Entonces, ¿qué pasa? El productor dice, no, miren que puse trampa y más bien se me vino un montón de broca. Entonces, es un manejo que tenemos que hacer, ¿verdad? Si podemos nosotros, si su vecino tal vez no lo hace, usted recomendarle también, pongamos esta o usted pone un poquito más de trampa, ¿verdad? Donde colinda con otro vecino, para que ahí pueda detener, ¿verdad? Las brocas que puedan venirse de otro lote, ¿verdad? De algún vecino o de algún lote que tengan abandonado. Pero otra recomendación, ¿verdad? Otra práctica que debemos hacer nosotros, ¿verdad? Que también va en conjunto con toda esta agricultura regenerativa, es el manejo de tejidos. ¿Qué vamos a hacer nosotros a poder hacer este bandoleo, poder abrir las calles dentro de nuestro cafetal? Vamos a evitar que también las hembras, ¿verdad? Se puedan mover de una planta a otra cuando las ramas las tenemos entrecruzadas o el macho, ¿verdad? Va a caminar de una bandola a otra. Entonces, al hacer este bandoleo, ¿verdad? Evitamos también que la planta, que la broca se pueda mover en la finca de café. Y si tenemos una finca, que muchas veces el productor vino, no, esta finca este año no me va a dar porque le cayó la roya y esto, y viene y solo le ponen la recepa, ¿verdad? Botan todos los arbolitos de café y no ven si algún árbol tuvo algunos granitos y queda, ¿verdad? Este en el suelo, y ahí viene y se nos va a infestar, ¿verdad? Es la siguiente cosecha que tengamos o la siguiente plantilla que podamos sembrar ahí, vamos a tener un nido ahí de broca, ¿verdad? Para poder alimentarse con lo primero que frutitos que puedan salir de café. Entonces, todas estas prácticas van encaminadas, ¿verdad? Van en conjunto para poder hacer este control regenerativo de la broca. Entonces, pues la trampa es sencilla. Tenemos aquí, ¿verdad? Una botella de refresco reciclada. Le hacemos 2 agujeros, ¿verdad? Donde ya puedan entrar, ¿verdad? Ya sea
por ambos lados em, la broca. Hay gente de verdad que solo le hace una ventana más grande acá y le dejan atrás, porque hay algunas personas que dicen, no, es que la broca saltó y el aire solo pasó de un lado a otro y no cayó adentro. Entonces le dejan tal vez aquí una pared, ¿verdad? Una cara para que la broca venga, pegue ahí y pues caiga. Y aquí, ¿verdad? La vamos a llenar de agua, le vamos a poner un poquito de jabón o un poquito de ace para poder romper la tensión del agua para que la broca que caiga pues se hunda y no quede flotando y posiblemente se nos pueda salir de la trampa. Aquí tenemos el difusor que está lleno, ¿verdad? Como les digo, este etanol y metanol que está eh, a un 50% cada uno, ¿verdad? Son alcoholes de concentración del 95, entonces mezclamos mitad y mitad y aquí ya tenemos un difusor. Hay personas que no tienen el difusor, entonces ¿qué hacemos? Ponemos una pajilla en forma de V y podemos llenar ambos agujeros ahí de la pajilla y pues ese nos va a servir como difusor también, ¿verdad? Para poder, si usted no tiene la capacidad de comprar tal vez el difusor, pero tiene un valor apenas como de 5 lempiras, entonces es bastante significativo el costo, ¿verdad? Para la función que vamos a tener ahí. Importante limpiar, ¿verdad? Esta trampa cada 15 días porque se nos van a estar llenando, ¿verdad? Si hubo lluvia, pues limpiarlo más seguido porque vamos a tener problemas, vamos a tener malos olores o van a caer insectos benéficos también que van a ser atraídos por la misma trampa. Entonces es importante también la limpia y ponerlo a una altura, ¿verdad? De 1.5 metros o de 1.2 metros en ese rango para que la broca sabemos que hasta ahí va a poder alcanzar la altura de vuelo, ¿verdad? Vertical que ella hace y pues vamos a tener más eficiencia en nuestra trampa. Aquí vemos, miren, ya prácticamente se le dice al productor, no, póngala a la altura de su pecho, que anda allí a una altura media, ¿verdad? De 1.50. Otro control que podemos hacer, ¿verdad? El muestreo, como les decía, el control biológico. Aquí tenemos el muestreo a hacerlo, ¿verdad? Él ya está anotando cuántas va encontrando en cada arbolito. Y tenemos, ¿verdad? Este control biológico que pues, lo podemos hacer con Beauveria baciana. Por eso es importante, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, la broca no ha entrado al grano de café. Entonces, ¿cuándo vamos a poder hacer nosotros el control biológico? Cuando nuestra broca esté apenas, ¿verdad? En los primeras horas, de 4 a 7 horas, decía ahí, ¿verdad? Puede introducirse. Entonces, imagínense el rango que tenemos, ¿verdad? Solo tenemos 2, 3 días para poder hacer este ataque, ¿verdad? Con este hongo que pueda penetrar, que pueda ser tocado y pueda, pues, inocularse, ¿verdad? En la cutícula del insecto para poderlo, pues, en este caso, ¿verdad? Infestar y poderlo matar. Tenemos aquí también la cefalonomia, que también es una avispita, ¿verdad? Es de origen africano, que se introdujo aquí en América. También, ¿verdad? Tenemos una que es de Costa Rica, pero aquí actualmente, ¿verdad? En Honduras solo se produce por laboratorio y se vende, ¿verdad? Y se diseminan por las fincas de café, solo que son muy susceptibles, ¿verdad? A los cambios climáticos, al cambio del ambiente. Entonces, estas infectan a la broca, pero posiblemente cada año, ¿verdad? Vamos a tener que estar comprando este controlador biológico, esta vispita, que esta sí hace, ¿verdad? Infectar la broca al momento de que ella esté en el conducto ya para entrar también eh, dentro del grano de café. Entonces, imagínense esta fisiología, ¿verdad? Del fruto, de la planta que tenemos también y conocer también la metamorfosis o el ciclo de vida también de la broca. Entonces, es importante, ¿verdad? Ese muestreo. También, ¿verdad? El fruto, a los 2 días que la broca entra, pues ya pone sus huevecillos y vamos a tener, pues, un ciclo bastante rápido. Y pues el control químico, actualmente, ¿verdad? No está permitido en Honduras, pero sí podemos hacer algunos controles botánicos usando el extracto de crisantemo, ¿verdad? Este se destaca que es un bioinsumo que se ha utilizado desde la antigüedad, que tiene piretrinas, ¿verdad? Lo que hace estas piretrinas es que alteran, ¿verdad? El sistema nervioso de los insectos em, y, ¿verdad? Les causa, pues, dificultades de movimiento y, pues, al final la broca, ¿verdad? Al poder tener su sistema nervioso atacado, pues, su, sus aparatos también, ¿verdad? Para poder su mandíbula al momento de querer efectuar un daño al, al fruto, pues no va a poder ingresar.
Entonces tenemos el extracto de crisantemo, tenemos un repelente bastante utilizado en Honduras, ¿verdad? Que es el apichi, que también, ¿verdad? Aquí tenemos sus siglas, ¿verdad? Ajo, pimienta y chile, por eso se llama apichi, que lo hacemos, ¿verdad? Lo podemos hacer un fermentado, ¿verdad? Con microorganismos de montaña para poder hacer más eficiente y poder controlar también esta plaga en el cafetal. Entonces, sería interesante también, ¿verdad? Un curso de poder ver todos estos preparados también, ¿verdad? Que podemos hacer nosotros dentro del cafetal, ¿verdad? Para disminuir los costos de producción también. Tenemos otra, ¿verdad? Ya cambiando un poquito de, que vamos a hablar un poco más rápido de esta, ya viendo el tiempo, ¿verdad? Pero específicamente queríamos concentrarnos en la broca porque es la plaga que más, ¿verdad? Nos va a causar daño. Pues tenemos como segunda importancia el grillo indiano también, eh, que también, ¿verdad? Este es ataque más espontáneo, como les decía nosotros, en verano, en los meses de febrero y marzo. Si ustedes ven en verano, vamos a tener el ataque de la mayoría de estas plagas, ¿verdad? Fuertes, porque ellas están buscando, ¿verdad? Poderse concentrar en los primeros frutos que van a salir, o en este caso, ¿verdad? En el tallo de la planta de café. Y el hospedero, pues en la planta, en específicamente el tallo, y el hospedero, pues el grillo indiano, ¿verdad? Tenemos aquí al grillo indiano. El daño pues realizan las hembras también, miren, ellas son las que ven la necesidad, ¿verdad? De cómo ovipositar pues sus huevos y dejarlos, ¿verdad? En, en seguridad para que pueda sobrevivir la especie. Hacen en la corteza el tallo principal del cafeto y en las ramas o bandolas unos agujeritos, ¿verdad? Aproximadamente 3 milímetros y se puede ver, ¿verdad? Como un poquito de acerrín que ellas dejan ahí, dando el aspecto de una flauta. Algunas personas le llaman el mal de la flauta, pero también, ¿verdad? Es por el ataque que hace el grillo. Y así se conoce el daño, ¿verdad? Que esta realiza. Podemos ver en esta imagen que parecen agujeritos, ¿verdad? Como este instrumento de viento, que es la flauta. Entonces vamos a ver un poco, ¿verdad? De cómo es el ataque de ella. Tenemos aquí, miren, el verano bastante fuerte, momento óptimo del trampeo. ¿Por qué es importante conocer el ciclo de vida de él? Porque no sé si ustedes han tenido experiencia, ¿verdad? Pero en diferentes cultivos, hacer el control para los grillos es bastante, cuesta bastante, ¿verdad? Es bastante, em, son insectos bastante astutos, ¿verdad? Que atacan por la noche, se mueven por la noche. Entonces el control había que hacerlo en esas horas para poder hacer más eficiente, ¿verdad? em, el control, ya sea químico. Entonces, épocas de lluvia, ¿verdad? Es el principal momento donde ellas van a ir haciendo sus agujeros, pero aquí, ¿verdad? Es cuando se recomienda, ¿verdad? Hacer las trampas porque ellas van a andar buscando, escogiendo, ¿verdad? En qué planta es la que van a ovipacitar sus huevos. Entonces, el control más recomendable para esta plaga va a ser el trampeo también. Ya vamos a ver cómo se hace el diferente trampeo. Aquí tenemos, miren, ayer Rosy nos mencionó de este tipo de trampas. Aquí ya tenemos algunas imágenes, que es el control etológico que vamos a hacer. Colocar trampas para grillo indiano también, ¿verdad? Eh, Va a ser una trampa por tarea, o podemos hacerlo, si ustedes tienen una infestación más alta, pues 2 trampas por tarea, unas 16, pues 32 trampas por manzana, pero empezamos con 16 trampas y vamos a ir viendo qué cantidad, ¿verdad? Nos va cayendo también de grillo indiano. Igual, ¿verdad? El control se va a hacer si tenemos un umbral de un 5% del ataque dentro de nuestra finca. Y pues esta trampa es más fácil de hacerla. No necesitamos ningún químico, solo vamos a necesitar melaza, ¿verdad? Que es el resultado de elaborar el azúcar, que lo pueden vender, ¿verdad? Por litro, por galón, por barril, que también bastantes ganaderos lo utilizan, ¿verdad? Para alimentar eh, a las vacas. Entonces, lo que vamos a hacer es melaza de 1 a 2 litros, ¿verdad? Por una cubeta de agua. Siempre, ¿verdad? Que tenga una consistencia bastante como pegajosa. Esa es la característica que necesitamos, ¿verdad? Porque el grillo va a ser atraído por la fermentación que se da aquí, va a caer y pues se queda atrapada, ¿verdad? En la consistencia que tiene eh, esta solución que vamos a hacer, ¿verdad? Al mezclar la melaza con el agua. La vamos a poner en el suelo, a diferencia, ¿verdad? De las trampas que se ponen de broca en el aire, estas van específicamente en el suelo, ya que el rango de vuelo del grillo es menor, ¿verdad? O solo salta, entonces ahí es más fácil atraparlo. Miren, el control cultural, ¿verdad? Se debe eliminar los árboles también. Muchas veces tenemos
troncos secos dentro de nuestro cafetal, ¿verdad? Árboles que se han caído y han estado por años ahí. Entonces, ahí también, ¿verdad? Esta materia seca, estos árboles que tenemos ahí nos pueden servir de hospederos. Entonces, es importante, ¿verdad? También ver cómo controlamos eso, cómo lo sacamos de la finca, cómo lo incorporamos en alguna composta o cómo lo llevamos, ¿verdad? A nuestras casas al momento de que sean utilizados también. Control etológico, ya les decía, unas 16 trampas por manzana y el agua pues se disminuye, ¿verdad? Se diluye acá. Microorganismos también, entomopatógenos, ¿verdad? Podemos utilizar eh, bastantes hongos también, metarricium, tricoderma, ¿verdad? Que nos van a ayudar a controlar también este insecto. Y el extracto de crisantemo. Aquí tenemos un control químico de acetamiprid, pero, ¿verdad? Tratar de hacerlo en horas de la tarde cuando miremos que los grillos, ¿verdad? Ya están saliendo. Si lo hacemos en horas de la mañana, mediodía, pues el control va a ser prácticamente ineficiente y poderlo hacer por tarde, noche, cuando el crío está saliendo a poder buscar nuevas plantas, ¿verdad? Para poder dejar sus huevecillos. Aquí vemos, ¿verdad? El trampeo, cómo lo tiene este productor. Botellas ya sea plásticas, reciclables, ¿verdad? Siempre poderlo elaborar y el daño que nos va a ir haciendo esta plaga. Tenemos aquí también, también los nemátodos, ¿verdad? Que por su importancia también es el tercero, ya que son muy difíciles de verlos, ¿verdad? Muy difíciles de controlarlos, pero también es posible. ¿Qué vamos a hacer? Pues el ambiente, ¿verdad? Donde él se hospeda, suelos ligeros, con buena humedad. Entonces, ¿qué podemos hacerlo por acá? Disminuir, ¿verdad? Nuestra sombra de café para que tengamos eh, pues un poquito más de entrada de luz solar, pero entonces vamos a tener suelos también un poco con humedad, ¿verdad? Que el cultivo del café pues se mantenga ideal. Y tenemos también el hospedero que va a ser la planta, ¿verdad? En este caso las raíces del café. Entonces vamos a ver que la marchitez de esta planta inician, ¿verdad? Siempre vamos a ver como estos tipos de rizomas que se van creando en las raíces, ¿verdad? Del café, pero va a ser porque está siendo infectada, ¿verdad? Son animales multicelulares, la mayoría, ¿verdad? Microscópica, están presentes en hábitats variados, desde el agua salada hasta en el suelo, y entre los nematodos asociados al cultivo del café, pues tenemos, ¿verdad? El Palilenchus, o que tenemos algunos controles también que podemos hacerlos con otros nematodos más grandes, ¿verdad? Que nos van a ayudar a hacer este control. Y tenemos una planta también, ¿verdad? Que nos ayuda a poder hacer este control, que muchas veces la tenemos ahí entre los cafetales que ya se la vamos a mostrar. Aquí podemos ver, ¿verdad? El mal que nos hace, una marchitez, que va a ser ¿por qué? Porque prácticamente, ¿verdad? La planta se está quedando sin su boca, está quedando con dañada, ¿verdad? Su mecanismo de absorber nutrientes, de absorber agua. Entonces, los daños de los nemátodos se visualizan, ¿verdad? En parchos de nuestra finca. También, ¿verdad? Pueden ser, se confunde a veces con la, con el ataque de de algunas piojillos blancos que tenemos a veces en el suelo también. Y al verificar los síntomas, ¿verdad? De marchitez, pues sacamos la planta de café, observamos, analizamos tal vez con una lupa cómo está nuestra raíz y si miramos estos nódulos aquí, es porque están infectados, ¿verdad? Que la planta está queriendo detener la infestación, entonces va a crear estas como bombitas, estos nódulos en la raíz para poder detener la proliferación de estos nematodos. Y vamos a ver la planta que se va a empezar a marchitar, ¿verdad? Por más agua que le pongamos, por diferentes cosas que hagamos, la planta al final se va a secar. Entonces aquí tenemos las medidas del control, ¿verdad? El uso de variedades resistentes o tolerantes como el parainema, ¿verdad? Que son usados, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En el departamento del Paraíso, por su tolerancia o inmunidad que tienen, ¿verdad? A hacer el ataque por su sistema radicular que es más fuerte. El control biológico podemos hacerlo con metarricium, ¿verdad? Con Beauveria también. Y tenemos algunos químicos, ¿verdad? Como el forato, que se ha utilizado también bastante. Y podemos hacer un control botánico también, que es con esta planta que le dicen floricunda o le dicen planta trompeta también. Trompeta, que es una campana, ¿verdad? Bastante larga, que también tiene bastantes taninos que van a ayudar, ¿verdad? A poder eh, hacer un control también de esta plaga.
La gallina ciega también, ¿verdad? Por su importancia. Este también tenemos en épocas lluviosas, en suelos con contenido de verdad de materia orgánica, la vamos a encontrar bastante presente. Es por eso que muchas veces cuando nosotros estamos haciendo un abono orgánico, miramos que tenemos bastante infestación de gallina ciega, pero es porque ellas se están alimentando, ¿verdad? De la materia muerta que tenemos, que está dentro de del abono orgánico. Y el hospedero pues también va a ser la planta de café, en este caso también va a atacar nuestras raíces y pues el patógeno es la gallina ciega, ¿verdad? O sorontoco, orontoco. Ya vamos a ver una foto para que ustedes puedan verla. Entonces aquí tenemos la filófaga. La gallina ciega pues un insecto cuyos daños causados a las raíces de amplios diversos cultivos, ¿verdad? En frijol nos va a dañar bastante en habichuelas, en café, ¿verdad? Cuando está la plantilla y pues prácticamente hacemos la pérdida total de esta planta también. Aquí tenemos, ¿verdad? También el ciclo de adulto, ¿verdad? Dura de 1 a 2 años, ¿verdad? Hay diferentes especies, pero siempre, ¿verdad? Vamos a encontrar y vamos a hacer el ataque más eficiente en esta etapa, ¿verdad? Cuando estén adultos, que podemos hacer trampeos con luz en la noche para poder detener, ¿verdad? El ciclo de vida de esta plaga. Entonces, tenemos algunos controles. Control cultural, ¿verdad? Estos insectos en estado adulto son atraídos por la luz. Entonces, ahí es donde vamos a hacer el trampeo nosotros. El control biológico también, ¿verdad? Con Metarrhizium, con Beauveria, que vamos a ver cómo es bastante eficiente. Y el control químico, ¿verdad? Que el control químico es muy difícil, ¿verdad? De poderlo hacer correctamente, que también se debería hacer en esa época cuando él está en adulto. Entonces aquí vemos, miren, trampas fáciles que podemos hacer, la verdad, ahora con tanta energía solar que podemos utilizar también unos paneles pequeños, un foquito o un foco de mano, ¿verdad? Con luz y los ponemos en la noche, ponemos una trampa de agua abajo, pues ustedes han visto, ¿verdad? Estos ronrones, le decimos en Honduras, orontoco, le dice a otras personas, ¿verdad? Hay de diferentes tamaños, de diferentes formas, pero al final todos, ¿verdad? Pasan por ese estadio de pupa que nos van a hacer, ¿verdad? Del daño en las plantas. Entonces, el adulto de la gallina ciega, ¿verdad? Su hábitat es el suelo y sale la pupa cuando inician las lluvias, que igual, ¿verdad? Prácticamente salen, al igual que dijimos, las chicharras o las cigarras, nosotros también, en esa misma época, ¿verdad? Ellos salen, entonces es la época de hacer el trampeo ahí para que ellos puedan caer. Ustedes ven si ustedes viven cerca de la finca y en su casa, ¿verdad? Tienen y encienden las luces. Muchas veces las luces que tenemos afuera, ¿verdad? Ahí se escuchan que están golpeando los ronrones o estos insectos atraídos por la luz. Entonces podemos hacer un control también ahí, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Unas larvas de gallina ciega, ¿verdad? Que ha sido con control patógeno. Aquí tenemos, miren, ha sido infectado, ¿verdad? Con estos patógenos que diseminan una bacteria aquí y son dañados, ¿verdad? Y con el metarricium, ¿verdad? Que este hongo es voraz, donde sea que lo pongamos, pues nos va a atacar, ya sea otros hongos, nos va a atacar también la cutícula, ¿verdad? Que le encanta de estos insectos para poder hacer ese control, que también dañan, ¿verdad? Al final su, su aparato, su sistema digestivo, y al final, pues la gallina ciega muere. El barrenador del tallo también, ¿verdad? Que este se da más en áreas boscosas, ¿verdad? Cerca de los ríos, porque los suelos tenemos bastantes suelos arenosos ahí, entonces ahí es donde vamos a tener bastante ataque de este de este patógeno. Y pues el hospedero también la planta de café. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que es del orden Cerambicidae, que pues sus antenas son bastante largas, del mismo tamaño, un poco más largas de su cuerpo. Podemos verlo, ¿verdad? Estos insectos en estado adulto hacen bastante ruido dentro de la finca. Pareciera que fueran unos insectos grandísimos, pero cuando vamos a ver y escuchamos el ruido, pues son insectos pequeños, ¿verdad? Este barrenador, pues, eh, es el que va a ver, ya ayer Rosy lo mencionó también, nos va a hacer este agujero, ¿verdad? En cual va a ir por todo el xilema y el floema de la planta, alimentándose ahí, ¿verdad? De la consistencia blanca de la parte blanda del tallo, que al final, pues, nuestra planta se va a secar también. Y pues el control también cultural, lo que va a hacer, ¿verdad? Tener una fertilización adecuada. Si tenemos plantas que tienen su estructura bastante fuerte, va a ser más tolerante a los hongos y más tolerante al ataque de estos insectos. El control biológico también, ¿verdad?
con Metarricium, Beauveria, que también nos va a ayudar bastante a poder controlar esta plaga. Y el control químico también, ¿verdad? Con Novalurón, que va a controlarnos las larvas que podamos tener en nuestro cafetal. Y otras plagas, ¿verdad? Que también podemos encontrar en nuestro cafetal, pero que son de menos importancia, ¿verdad? Eh, el piojo blanco, que también, como les dije, puede confundirse a veces con el ataque de los nemátodos. Si ven aquí la diferencia, los pelos absorbentes, ¿verdad? Son los que han sido comidos, pero no tienen nódulos, entonces ahí podemos determinar que tenemos ataque de piojo blanco. No son popos, ¿verdad? Que indirectamente pues nos van a atacar eh, las hojas del café, y se dice, ¿verdad? Que donde tenemos ataque de sonpopos, pues donde tenemos las mejores plantas, ¿verdad? Porque ellos son selectivos de que escogen las hojas que tienen mejores nutrientes y son las que llevan, ¿verdad? Para alimentar el hongo. Entonces aquí podemos hacer un control, ¿verdad? De fungicidas para poder controlar también si tenemos un ataque muy severo. Tenemos el mirador de la hoja, que también lo podemos controlar, ¿verdad? Con trampas de luz en la noche, pues son palomillas que podemos hacer, la verdad, también el control de estos por la noche. El ácaro rojo se conoce como araña roja también, ¿verdad? Que se ven en épocas también de verano cuando empiezan a salir los primeros brotes del café, que ellos se alimentan de la savia eh, del café, entonces podemos hacer un control también adecuado. Y tenemos, ¿verdad? Con repelentes aquí, con el apiche o con el crisantemo, podemos hacer control también de este. Pero con repelentes, eh, podemos hacer un control bastante eficiente. Y pues los áfidos y pulgones, ¿verdad? Que en este sinergia que ellos utilizan, ¿verdad? En este simbiótico que tenemos, ¿verdad? Pues el ácaro les da azúcares a las hormigas y pues las hormigas los protegen a los áfidos, ¿verdad? Y tenemos pulgones también ahí. Entonces, son otras diferentes plagas que podemos tener dentro del café, pero que van a ser de menos importancia. Y pues en resumen, compañeros jóvenes caficultores, lo aprendido, pues la forma correcta de controlar, ¿verdad? Las plagas del café, haciendo un buen uso del manejo integrado de plagas. La plaga de mayor importancia económica, pues es la broca, y haciendo estas prácticas culturales, ¿verdad? De pepena y repela, pues sumando con las trampas que hacemos, con atrayentes, pues vamos a tener un control efectivo, ¿verdad? Ya sea para broca, ya sea para el grillo indiano, lo mejor va a ser el trampeo. Y el uso excesivo, ¿verdad? De piretroides elimina también enemigos naturales. Entonces, por eso que el control químico lo dejamos por último lugar. El control químico no solo nos va a matar, ¿verdad? El insecto plaga, sino que nos puede matar insectos benéficos que también tengamos dentro de nuestro cafetal. Entonces, si hacemos los otros controles adecuados, pues no vamos a tener necesidad de poder llegar al control químico. Entonces, sería mucha gracias, ¿verdad? Por su atención. Sé que me pasé un poquito de ahí, pero quería recalcar, ¿verdad? Toda esa importancia que tiene la broca porque está siendo una de las plagas, ¿verdad? Que está llevando a muchos productores a poder tener rendimientos muy bajos de su cafetal y pues afecta bastante el bolsillo de ellos. Así que muchas gracias y vamos a pasar, ¿verdad? Unos tiempitos de preguntas por ahí que tengan ustedes ahí en el chat. Muchas gracias, ingeniero Brian, por tan maravillosa clase. Hasta por ahí estábamos viendo los jóvenes caficultores que tiene pues a su disposición ahorita. Estuvieron haciendo varias preguntas. Sin embargo, estuve viendo que a lo largo de la clase las preguntas que estaban haciendo era como que se iban anticipando y luego usted en la presentación pues iba como ya respondiendo las preguntas. Eh, y pues, bueno, más que todo también por acá yo le quería hacer una pregunta que es como un poco bien generalizada, por decirlo así, en cuanto cómo puede el control regenerativo de la broca contribuir a la sostenibilidad del cultivo del café. Ok, como estábamos viendo, ¿verdad? Este control regenerativo es en conjunto. Tenemos que ver la parte de nuestro ambiente, de nuestra finca de café. Tenemos que ver nuestra planta de café, ¿verdad? Tenemos que ver la biodiversidad que tenemos. Entonces, ¿cómo va a ser más eficiente? Porque este control integrado, pues vamos a disminuir bastante los costos. Vamos a ser más conscientes nosotros, ¿verdad? Con el medio ambiente que tenemos en nuestra finca. Y solo con el hecho, ¿verdad? De bajar nuestros costos de producción, pues ya vemos que el control, ¿verdad? O el manejo integrado de estas plagas, pues nos va a ayudar
mucho en la eficiencia del productor, a poder ser productores diferentes, a poder ser productores, ¿verdad? Que van a comercializar café de calidad. Muchas gracias, ingeniero. Por aquí una pregunta acerca, que nos pregunta Carla Ramírez, ¿cómo se aplica el apishi? Ah, ok. La pichi, ¿verdad? Como les dije, es un repelente. No es que nos va a eliminar la plaga de ahí, sino que nosotros lo vamos a hacer antes, ¿verdad? De que nuestra plaga pueda salir de ese grano de café. Entonces, el apichi, ¿verdad? Es un tipo de fermento, ¿verdad? Que se hace con ajo, con chile picante, con pimienta negra, por eso el nombre apichi. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es hacerlo en un barril. Podemos utilizar melaza también para poderlo fermentar con microorganismos de montaña es más eficiente, ¿verdad? Porque acelera la fermentación y lo que hace, ¿verdad? Es un repelente, es como el que se ponen ustedes para los zancudos, ¿verdad? Para los mosquitos cuando salimos a la montaña. Lo que hacemos es ponernos antes de llegar, ¿verdad? Cuando salimos tal vez del carro o de lo que andemos, salimos y pues nos ponemos el repelente antes de que nos piquen. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El apichi lo vamos a aplicar dentro de la finca, lo podemos aplicar al contorno, ¿verdad? De nuestra finca de café para evitar que si nuestros vecinos no hacen controles de esta plaga, pues lo vamos a hacer nosotros antes de que tengamos esta plaga o tengamos un umbral crítico y poder hacer, ¿verdad? Este es un preparado bastante económico también, entonces podemos aplicarlo en toda nuestra finca de café, toda nuestra plantación, y lo que va a hacer, ¿verdad? Es tener un ambiente que a la plaga no le va a gustar cuando ella siente el olor, ¿verdad? Chile a ajo, pues va a ir buscando otros granitos y al final, pues ella de búsqueda en búsqueda de qué grano penetrar, qué grano es agradable, pues se va a morir de hambre. Entonces ahí vamos a tener un control repelente, ¿verdad? Antes que la plaga pueda llegar dentro del grano de café. Ingeniero Brian, muchas gracias por responder nuestras preguntas. También muchas gracias en nombre de todos los jóvenes caficultores por tan bonita y maravillosa clase que impartió el día de hoy. Sabemos que este es un tema muy importante porque a nivel de los productores, ¿verdad? Pues es un tema sumamente delicado el hecho de que una producción se echa a perder. Todo por no llevar un buen control acerca de esta plaga, de esta plaga como tal. Y bueno, jóvenes, siempre recordándoles que ustedes deben registrar su asistencia para que nosotros podamos extenderle su certificado y siempre utilizando su nombre real, por favor. Y bueno, más que todo, jóvenes, siempre agradecerles el hecho de que ustedes puedan apartar el tiempo para poder estar aquí con nosotros. Y bueno, no se pierdan la clase del día de mañana también, ¿verdad? Que es el control regenerativo del arroyo en el cultivo de café. Por ahí van a tener un expositor que es sumamente preparado en esto, ¿verdad? Una persona que ustedes pues le tienen mucho cariño y que por ahí lo han venido viendo en el transcurso de todo este año. El año pasado nos ha estado apoyando bastante con lo que son las clases, en los cursos virtuales de jóvenes caficultores, el ingeniero Julio Hernández. Y bueno. Señores, señoritas, jóvenes, muchas gracias. Les esperamos el día de mañana, siempre a la misma hora. Ah, otra cosa antes de que se me olvide, por ahí alguien preguntaba cuando no miran la clase en vivo, por decirlo así, estaban consultando dónde pueden encontrar el link de la clase anterior, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes pueden dirigirse a lo que es la página de Facebook de Jóvenes Caficultores, asimismo al canal de...